Hola, seguimos con por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Estamos en el episodio capítulo 19, ¿no? Vamos a hacer esta vez un recuento de lo que fue la cata de Pisco Quebranta que hicimos ya hace un tiempo y en el cual mi mejor, mi mejor puntaje fue para un TIT, se llama el pisco, ¿no? Es un pisco elaborado en es un pisco elaborado en el alambique de Aspitia, ¿no? Donde se elabora el Sarcay de Aspitia, ¿no? Y yo le puse a ese pisco 88 puntos, ¿no? Es un TIT. Es una empresa que se llama Dos Hermanas, ¿no? Que produce, aparentemente produce en la pampa de Oca del Valle de Pisco, la uva quebranta, ¿no? Y y la lleva a destilar a el Sarcay de Aspitia, ¿no? El alambique de Aspitia, que se llama la empresa, ¿no? Entonces, es importante entender de que, bueno, ya creo que hemos hablado suficiente sobre la quebranta, con respecto a que la quebranta es nuestra uva, digamos, nativa, o nuestra uva original, o nuestra uva patrimonial, 100% además, ¿no? Porque es una uva que muta, que se crea en el Perú a raíz de la llegada de los españoles que traen la listán prieto y la negra mole, que son las que van a mutar para que se cree la quebranta, ¿no? La quebranta tiene varias particularidades, y una de ellas es que cuando pinta, no pinta toda, o sea, no se pone toda negra, digamos, ¿no? Se pone negra, blanca, no, púrpura, en fin, varios colores, pero ya está, no es que esté verde o que la parte verde esté verde, sino ya está toda madura, ¿no? Y es bien dulce, ¿no? Eso es lo que marca, es una uva dulce y una uva muy rústica de trabajar. Si ustedes van a Ica, van a ver que en casi todos los techos hay parrales de quebranta y hay haciendo sombra y la mayoría tiene sus propios quebrantas para cosechar durante el verano, ¿no? Y eso, y hacer sus dulces, en fin, hacen dulces, hacen mermeladas, hacen pisco también, ¿por qué no, no? Entonces, acá tienen la uva quebranta, en este librito de los descriptores del pisco del CITEBIT, del sitio agroindustrial, y nos indica que en la nota de cata vamos a tener que es equilibrado en alcohol, afrutado, que recuerda manzana verde, plátano, ligeramente a cítricos, almíbar, pasas. En el sabor es equilibrado en alcohol, dulce, manzana, plátano, frutos secos, en general pecana o nuez y ligeramente amargo, ¿no? Eso es lo que nos indica con respecto al quebranta. Yo agrega, bueno, es bien herbáceo, bien fresco. El quebranta tiene que ser fresco obligatoriamente, ¿no? Si queremos realmente apreciar un buen quebranta, ¿no? De los 7 piscos, el pisco que mayor puntaje obtuvo fue justamente el TIT 8650, seguido de, hay un 8643 Don Lauro, que es un destilado que viene, aquí lo tengo, es un destilado, un pisco, ¿no? Que viene de otra zona, viene del Valle de Ica, Lauro se llama, ¿no? No es la primera vez que pruebo Don Lauro, para serles totalmente sincero. Después está el Murga de 86 puntos. 86, 86, 43 y 86, 50 fueron los puntajes, digamos, más altos ese día, ¿no? Y bueno, tenemos acá siempre un pisco para poder degustar, para poder entender un poco lo que es la cata, ¿no? Sobre todo la cata de pisco. Este es un quebranta, como le digo. El quebranta, como le digo, es un pisco, digamos que debe ser de por sí fresco. Va a tener este tiene 42 grados, este pisco. Es un pisco de Ica, ¿no? Propiamente dicho de pisco Ica, ¿no? Y la verdad que el quebranta siempre nos va a mostrar
esa fortaleza, ¿no? Yo aprendí realmente a tomar pisco con el quebrante en Ica, ¿no? Era lo que más se tomaba, además, en ese momento. Y la verdad que yo disfrutaba mucho tomando el quebranta porque es un pisco muy noble, muy versátil. No hay esa sensación aromática que nos produce el Italia o el Torontel, ¿no? Pero tiene un estilo muy particular y vale la pena indudablemente probarlo, ¿no? Acuérdense que tiene más de 42 grados, siempre que vaya a la nariz y es la primera vez que lo van a hacer, vayan despacio. El alcohol está presente, no agrede, estaba bien equilibrado, la verdad que sí. Aquí empiezan ya lo que son herbáceos, lo que son hierba fresca, algo de plátano, fruta blanca, podría ser membrillo también, ¿no? Manzana. Está muy bien en nariz este pisco. ¿Mm? En boca, su fortaleza siempre nos va a mostrar equilibrado, untuoso, sedoso, el alcohol medio largo, la persistencia. Contamos uno, 2, 3, hasta más de 20. Es un excelente. Menos de 10 no es un pisco, digamos, con una calidad superior. A partir de 15 para arriba, en segundos, como nos queda acá en la boca, como nos tapa el paladar, hacemos nuestro retronasal, hay una sensación a fruta, no, a uva, untuoso, sedoso. Es un pisco que está bastante bien equilibrado. Y la verdad que me gusta con un final a pecana, además a raspón, ¿no? Como si fuera raspón. Como que la cáscara de la pecana la que me amarga el final, ¿no? Pero es agradable, realmente es agradable en todo sentido. ¿Cómo lo combino? Yo lo combino con unas trufas o con un chocolate con lúcuma, con algo así. Está muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Agradezco que estén ahí. Si desean continuar recibiendo esta información, clic en la campanita, pulgar para arriba si es que les ha gustado. Siempre con responsabilidad. Preguntas, hagan todas las preguntas. Recuerden lo que decía mi profesor. La pregunta tonta es la que no se hace. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chao.